el servicio devocional hay dos elementos fundamentales que son Shravanam y Kirtanam. Shravanam significa la recepción auditiva de información. En este caso es de información referente al servicio devocional. Entonces, escuchar, no simplemente tenemos que escuchar con la mente. Todos los textos védicos espirituales nos comentan, y especialmente en el Gita, lo veremos en capítulos posteriores, explica que Udaret Natmanatmanan Natmanan Avasapayet Atmava Hyatmano Bandhur Atmaiva Ripur Atmanaha. Krishna dice a Arjuna que tenemos que aprender a controlar la mente y los sentidos. Es decir, escuchar no simplemente es prestar atención, que uno debe prestar atención, sino que posteriormente esa información la debemos implementar en nuestra vida. Porque el servicio devocional, la raíz de bhakti viene del sánscrito bhaj. Bhaj significa compartir, significa vincular, significa practicar. Entonces, es muy importante en la vida espiritual practicar. Por ejemplo, si nosotros queremos llegar a ser unos buenos informáticos, tenemos que practicar. Si quiero ser un buen pianista, tengo que practicar. Si quiero ser un buen matemático, tengo que practicar. Si quiero ser un buen escultor, tengo que practicar. Es decir, en todas las disciplinas de la sociedad humana, para desarrollar, digamos, una maestría, tenemos que practicar. Entonces, servicio devocional es una práctica constante. No es que practico durante un periodo de mi vida o practico durante la semana unos días o cada día practico durante un tiempo determinado. La práctica del servicio devocional es constante. O sea, esto es si realmente queremos progresar en la vida espiritual, tenemos que ser constantes. Porque es el deber fundamental, la responsabilidad de cada practicante del servicio devocional, mantenerse en contacto constante con el Señor Supremo. Desde que voy a descansar en la noche hasta que me despierto en la mañana, uno debe de estar inmerso en esa conexión constante. Por eso Bhakti es una conexión constante con el objeto de nuestro servicio. Y el objeto de nuestro servicio es el Señor Supremo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos ahora a regresar al campo de batalla. Estamos en el campo de batalla, no debemos de olvidarlo. Alegóricamente, el Bhagavad Gita su aspecto, digamos, alegórico, es histórico, filosófico, teológico, pero también tiene un aspecto alegórico que nos está transmitiendo que la existencia en el mundo material es una contienda bélica constante. Y nosotros somos conscientes de eso, ¿no? Cuando nos despertamos por la mañana, tenemos que hacer frente, por ejemplo, al clima, a veces a un clima errático que puede haber excesivo calor o las temperaturas pueden descender. Tenemos que hacer frente a que igual nos levantamos por la mañana con algún tipo de disfunción fisiológica o nos levantamos con la mente un poco perturbada. Después tenemos que llevar a cabo nuestras responsabilidades cotidianas, las actividades laborales, vamos caminando, tropezamos con alguien, el trabajo, el jefe o algún compañero, pues sus mentes, como están bajo la influencia de las modalidades, pueden colisionar. Colisionar es chocar, ¿no? A veces chocamos mentalmente o psicológicamente o verbalmente con algo, ¿no? Con alguien, ¿no? O físicamente con algo, ¿no?
O sea, tantas tribulaciones que cada día podemos experimentar, ¿no? O hay días que por la mañana, durante la parte de la matinal, fluye todo como armónicamente, resulta que igual al final del día hemos tenido algún tipo de contratiempo, tantas problemáticas, ¿no? Que el mundo material, o enfermamos, por ejemplo, por la mañana nos levantamos bien y al atardecer empezamos a sentir síntomas de malestar general. O sea, son muchos factores. Tenemos que comprender y tenemos que tenerlo muy, muy grabado y estar muy alertas. Estamos en un campo de batalla. ¿Y a quién estamos haciendo la guerra? Nos preguntaremos. Un campo de batalla tiene que haber dos ejércitos que están en oposición y que van a combatir, ¿no? Estamos combatiendo no con un ejército, ni con dos y con tres. Estamos combatiendo con la energía ilusoria de Krishna. Y la energía ilusoria de Krishna tiene todo el poder del Señor Supremo, tiene todo el apoyo. Está facultada con poderes especiales para hacernos la vida imposible, es decir, para acosarnos implacablemente a cada instante. Por ejemplo, si nosotros analizamos un poco la vida en una prisión de los internos, vemos que su libertad está restringida, tienen unos horarios, tiene muchas restricciones. Entonces, la existencia material significa restricción de la libertad del alma. Es una prisión, nunca lo olvidemos. Esta manifestación cósmica es una prisión férreamente vigilada de la que ninguna partícula consciente de vida puede evadirse, puede huir. Es imposible. Y Krishna en el Bhagavad Gita, en el capítulo 7, 14, lo explica muy explícitamente cuando dice Devihi Shaguna Mayi Mama Maya Duratyaya Mayan Eva Papavyante Mayan Etantarantite. Dice Arjuna que esta energía mía divina, dice que es divina, dice es mía, emana de mí y es divina, ¿no? Dice es imposible de superar, es imposible evadirse. Dice, pero existe una posibilidad de poder huir, que es cuando uno se refugia en mí. Entonces, bueno, estamos en el campo de batalla de Kurukshetra y vamos a seguir con este diálogo entre la suprema personalidad de Dios y Arjuna. Cuando nosotros estamos leyendo cualquier texto del conocimiento védico, estamos interactuando personalmente con la verdad absoluta. Advaya Gyana Paratattva, ese es el término, la terminología sánscrita. Esa verdad absoluta es la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna, ¿no? Entonces es muy importante comprender que en este instante ahora nosotros vamos a entrar en conexión directa y personal con el Señor Supremo. Y cuando nosotros leemos, Él nos está hablando aquí, porque ahora el locutor es el Señor Supremo. Y tenemos que comprender que la forma de comunicarse Él con nosotros y nosotros con Él es a través de la recepción auditiva. La única forma de nosotros entrar en conexión, es muy importante que comprendamos ese concepto, es la recepción auditiva de ese conocimiento, de ese mensaje que ha sido materializado en los textos védicos espirituales, ¿no? Entonces la palabra no siempre describe la realidad o el verbo, ¿no? No solamente describe la realidad, sino que crea la realidad. Análogamente, cuando el Señor Supremo nos habla, habla a través de las escrituras, Él está, debido a su omnipotencia, Él está creando la realidad.
Y si alguno de vosotros ha leído la Biblia, por ejemplo, vemos en Génesis, en los primeros dos capítulos, cuando el Señor, o sea, cuando la divinidad Dios habla, ¿no? Y dice, hágase la luz, ¿no? Ahí Él utilizó el verbo. Entonces, como Él es absoluto, su palabra no siempre describe a la luz, sino que tiene el poder, en base a ese atributo de omnipotencia, de crear ese elemento físico, la luz. La luz también tiene una parte metafísica o esotérica, se refiere a la conciencia. Entonces el Señor no simplemente creó el universo, sino que crea la conciencia. O sea, y ese crear de la conciencia parte de una expansión de Krishna que se llama Karanodakasayi Vishnu o Mahavishnu. Entonces, él con su mirada, como estamos hablando de que el atributo, uno de los múltiples e infinitos atributos de Dios es la omnipotencia, entonces simplemente con proyectar su mirada a la energía material, él inyecta a las entidades vivientes en el útero de la naturaleza material. Así como, por ejemplo, cuando una pareja quiere procrear, el hombre tiene que inyectar el semen en el útero de la mujer, Krishna, el Señor Supremo, es mucho más sofisticado y más elegante. No necesita de esa interacción tan burda, ¿no? Sino que simplemente proyecta su mirada. Y entonces se produce, digamos, por decirlo, el embarazo de la naturaleza material con infinidad de Jiva Chaitanyas. La Jiva Chaitanya es la partícula consciente de vida. Infinidad de almas, de seres, los impregna, ¿no? Entonces es importante que comprendamos con quién estamos interactuando. A través del servicio devocional podemos desarrollar parcialmente un conocimiento específico de la divinidad, parcial. Porque cuando hablamos de la verdad absoluta, otro de los atributos divinos es que Él es infinito. ¿De acuerdo? Él es infinito. Eso lo explica en el capítulo, creo que es el capítulo 10, cuando lo dice a Krishna Arjuna, ¿no? Dice, Ekansena estito jagat. Atava vaihunayatena kinyatena tavajuna vistavyahamitam Krishna. Ekansena estito jagat. Dice, este universo que tú ahora mismo del que formas parte, y observas un fragmento de ese universo, simplemente es una fracción insignificante mía. Imaginemos este universo y resulta que hay infinidad de universos. No simplemente hay un universo, hay infinidad de universos. Y este universo, conforme al conocimiento védico, especialmente la cosmología o cosmogonía védica, se explica que este universo específicamente es el más diminuto de todos. O sea, ¿cómo serán los otros universos? ¿Y qué conocemos del universo? Realmente prácticamente nada, la estratosfera y poco más. Bueno, entonces, después de este breve preludio, vamos a Bhagavad Gita. Recordemos que es la madrugada, están allí todos los ejércitos. El Bhagavad Gita comenté previamente que Krishna invirtió aproximadamente, no llegó a una hora. Krishna expuso estos 700 versos o este mensaje, digamos, sintetizado en 700 aforismos, prácticamente en 3/4 de hora, una hora máximo. Entonces vamos a trasladarnos mentalmente a ese campo de batalla. En estos instantes estamos allí, vamos a visualizar a los dos ejércitos. Nosotros estamos como en una colina, estamos en esa cumbre de la colina y desde esa colina estamos tranquilos porque no estamos en la llanura donde están los dos ejércitos, ¿no?, confrontados, ¿no?, uno a cada lado, ¿no? Entonces estamos observando, ¿no?, todo
toda la disposición, ¿no? Militar, ¿no? Y la estrategia, ¿no? Y allí en ese campo de batalla hay millones de guerreros. No como la guerra de Ucrania, que hay unos cientos de miles o 1 millón o 2. Millones de guerreros. Millones de guerreros. Entonces, es la aurora, hace fresco, el sol, los primeros rayos del sol están descendiendo, derramándose sobre la superficie de la Tierra y nosotros en ese momento estamos observando ese sol que comienza con sus rayos a calentarnos. Y ahí está Krishna. Allí vemos, fijaros en este instante, allí, ahí está la cuadriga, en el centro, en el centro. ¿Lo veis? ¿Veis la cuadriga allí? Está allí, allí, ahí está Krishna. Miradlo refulgente, con ese matiz corporal azul oscuro. Y en la cuadriga, donde la bandera, ¿no?, que ondea en la cuadriga de Arjuna es de Hanuman. Y ahí está Arjuna deprimido, sentado, pero Krishna refulgente y está sonriendo además Krishna. Entonces, bueno, vamos a escuchar, a ver lo que ahora Krishna en estos instantes le transmite a Arjuna, ¿de acuerdo? Vamos a escuchar, prestar atención, porque ahora Krishna está hablando y se va a dirigir, no a Arjuna, en estos instantes. Krishna se está dirigiendo a cada uno de nosotros, ¿de acuerdo? Entonces le dice, Antavanta imereha nitya sokta saririna anasi no prame yasha tasmat yudhyasa bharata. Traducción. Y dice, el cuerpo material de la entidad viviente eterna, eterna, muy importante. Nitya sya, nitya en sánscrito significa eterno. Entonces, Krishna en estos versos, ya comenzó en este capítulo, en el verso 13, Krishna está describiendo cuál es la naturaleza, la identidad de cada uno de nosotros, ¿no? Está diciendo, es eterna, ¿no? Dice, es indestructible. Es decir, anásina, es indestructible, es inconmensurable. Aprameyasya, ¿no? Y dice, tiene un final con toda certeza. Es decir, aquí se está hablando un poco del cuerpo, ¿no? Aquí está hablando del cuerpo. Dice, aunque la naturaleza del alma es indestructible y es inmensurable y es eterno, el cuerpo, en contraposición, tiene un final. Dice, sin duda alguna, está diciendo aquí, sin duda alguna tiene un final. Entonces dice, entonces, en función de estos parámetros que yo te estoy transmitiendo, dice, debes de pelear. Dice, oh descendiente de Bharata, ¿no? Le recuerda cuál es su linaje. Tú perteneces a la dinastía de los Bharatas, de los grandes reyes santos del pasado, ¿no? Entonces vamos a leer aquí un poco a ver lo que Prabhupada comenta, ¿no? Dice que, bueno, todos tenemos la experiencia de que el cuerpo es perecedero. Algunos de nuestros familiares han fallecido, quizás amistades que teníamos en el pasado han fallecido. Todo lo que vemos aquí perece, tiene una fecha de caducidad, ¿no? Esa es, digamos, que la gran ley, una de las grandes leyes que gobiernan el universo, ¿no? Y Krishna se manifiesta a través del tiempo. El tiempo es el que se encarga de desintegrar. Desintegra, pero no destruye, porque comentábamos, ¿no?, en alguna clase anterior que la materia en sí no se crea ni se destruye. Y ahí coincidimos también con la física materialista, ¿no? Sino que es un principio que es lo que se llama la conservación de la energía, ¿no? No se crea ni se destruye, sino constantemente se transforma. Por ejemplo, nosotros observamos cualquier tipo de manifestación, o árboles, montañas, rocas, un cepillo de dientes, un ordenador, un teléfono móvil, una silla. Todo eso no es más que energía que ha adoptado una forma específica.
Y esa silla o esos productos que nosotros observamos en el decurso del tiempo y por la influencia del tiempo, la influencia ineludible, esos objetos pues se van a transformar en algo más. Pero en este universo la energía va a ser siempre la misma. El volumen de energía ahora mismo que hay en este universo será eternamente el mismo. Puede mutar, puede modificarse, puede asumir diferentes tipos de morfologías, pero la energía va a ser siempre la misma. Por ejemplo, aquí, digamos que yo tengo una propiedad y entonces excavo porque quiero hacer un pozo para extraer agua y entonces excavo la tierra y esa tierra la transporto a otro lugar. Entonces, lo que hace el ser humano aquí en la explotación de los recursos de la naturaleza es simplemente mover esos recursos de la naturaleza, los mueve, por ejemplo, tierra, los movimientos de tierra, los mueven de un lado y los llevan a otro. Los recursos, extraemos recursos, digamos que en su estado más crudo y después se van transformando, ¿no? Pero la energía sigue siempre siendo la misma y cambiamos, ¿no? Cambiamos. Hoy transportamos, por ejemplo, vamos a demoler una casa porque en este lugar se va a construir un rascacielos, por ejemplo, ¿no? Entonces demolemos esa casa y toda esa escombro lo llevamos a otro lugar. ¿Me explico? Pero ese escombro no se ha perdido, no sé, con el tiempo se irá desintegrando. Entonces estamos moviendo constantemente, la energía constantemente se está moviendo y adopta diferentes formas, morfologías, ¿no? Pero el volumen, desde el inicio del universo hasta que se produce la desintegración, siempre es el mismo volumen de energía. ¿De acuerdo? Entonces, Prabhupada explica, dice que, a ver, o sea, todo en el transcurso del tiempo, si la Prabhupada explica que todo es susceptible de desintegración, ¿no? O sea, aquí en el universo material está, o sea, los parámetros que rigen la manifestación cósmica son tres, básicamente, ¿no? Hay un estado inicial de creación, hay un estado intermedio de desarrollo de esa creación y hay un estado final de desintegración de esa estructura morfológica que ahora nosotros conocemos, ¿no? O que ahora mismo constituye el universo. ¿De acuerdo? O sea, todo tiene un final y un principio. Nuestros cuerpos tienen un final y un principio. Por ejemplo, voy a compartir ahora con vosotros una imagen. ¿La veis todos? ¿Podéis verla? Bueno, pues esto es una secuencia en el ámbito de lo que es la estructura humana. Y todos hemos pasado tanto la anatomía femenina como la masculina, todos experimentamos la misma secuencia. Hay un nacimiento, se desarrolla el bebé, la infancia va creciendo un poquito más, digamos la pubertad, adolescencia, juventud, empieza ya el cuerpo a declinar, ¿de acuerdo? Hasta que finalmente entramos ya en el estado final, ¿no? De la senectud y finalmente es que se produce la muerte, ¿no? Y esta misma secuencia se puede trasladar a todas las formas de vida, ¿no? A los mamíferos, las aves, los reptiles, insectos, anfibios, plantas, ¿de acuerdo? Entonces, esto es la realidad del universo y en cualquiera de los tres niveles del universo, ¿no? Este universo está, digamos que dividido en tres sectores: el sector intermedio, el sector inferior y el sector superior. El sector intermedio es donde están planetas como el nuestro, ¿no? De evolución intermedia. Se explica en el quinto canto del Srimad Bhagavatam que la Tierra
o nuestro sistema solar, está situado casi en la parte intermedia del universo. Y después, a partir de la Tierra, ascendiendo a lo que se conoce como en astronomía, la parte norte del universo, ¿no? El nodo norte, ahí hay diferentes niveles o sistemas planetarios distintos, ¿no? De evolución. Cada uno, cada sistema planetario es superior al inferior, ¿no? Y todo eso depende de los niveles de conciencia de los residentes de esos planetas, ¿no? Entonces, Krishna aquí le está diciendo que no tienes nada que temer. O sea, tú crees que estás aterrorizado porque que estás tan identificado con esa manifestación externa del alma. El cuerpo burdo, digamos que es como el vestido externo de un cuerpo físico, ¿no? Y el cuerpo mental, que dijimos que era la mente, la inteligencia y el ego falso, es como la ropa interior del alma, ¿de acuerdo? Y es la que más próxima está al ser. Entonces, Krishna está diciendo aquí, no debes de preocuparte ni tampoco deprimirte, ¿no? Porque lo que yo te estoy diciendo es que intentes desarrollar la perspectiva espiritual que yo te estoy dando. Tienes que trascender, ir más allá. Es como una radiografía, ¿no? Dice, tienes que desarrollar esa visión radiográfica espiritual para que no veas la parte externa de todas esas personas, ¿no? Intenta ver ese punto de conciencia, ¿no? Que es la que moviliza, que es en la que se manifiesta a través del cuerpo sutil o cuerpo mental y el cuerpo físico, ¿no? Que es la conciencia, ¿no? Y bueno, pues ¿qué es la conciencia, ¿no? La conciencia es la manifestación del ser y esa conciencia se caracteriza por el libre albedrío. ¿De acuerdo? El libre albedrío es lo que determina que la conciencia, que ahí en esa manifestación física hay una partícula consciente de vida y la conciencia también la podemos describir como el conocimiento que tiene el ser humano de su propia existencia, de sus estados y de sus actos. Yo soy consciente de quién soy, de lo que hago, de lo que pienso, de lo que siento a cada instante. Entonces eso es la conciencia. La conciencia es un sinónimo de personalidad, de libre albedrío. Sin libre albedrío no es posible la conciencia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la conciencia y la materia? Vivimos en un universo que está configurado por materia. Entonces, la materia y la conciencia coexisten simultáneamente y ambas son dos energías diametralmente opuestas que emanan del Señor Supremo. Entonces, ¿cómo definimos a la materia? La materia es aquello que no tiene iniciativa. La materia carece de poder volitivo. La materia no tiene la capacidad de pensar, sentir o desear. La materia no puede responder a ningún estímulo psicológico o emocional o a ningún otro tipo de estímulos. Es materia inerte. ¿De acuerdo? Eso es la materia. Los físicos cuánticos todavía están intentando resolver y comprender, a pesar de sus múltiples tesis, hipótesis de lo que es la materia. Hay que decir de la materia oscura. Ahí se olvida hablar de la materia oscura. No saben lo que es. Ellos hablan, manejan esos conceptos, pero en realidad no saben lo que es la materia. Imaginaros. Y el mundo está siguiendo a estos pseudo científicos, ¿no? Que simplemente se fundamentan, pues eso, en hipótesis, teorías. Bueno, han desarrollado una tecnología, pero ¿qué tipo de ciencia es esa, no? Porque básicamente
La ciencia se fundamenta en un principio fundamental, que es el control del experimento. Sin control del experimento no existe la ciencia. Eso es la definición que ellos tienen de la ciencia. Entonces, no podemos estudiar aquello que no podemos controlar. Es imposible. Entonces, para poder controlar algo tenemos que tener ese conocimiento. Entonces, los parámetros que utiliza la ciencia, ¿no? La física, por ejemplo, ¿no? Para estudiar lo que es el mundo físico, la materia, son unos principios que no se pueden adaptar a un principio que trasciende esos parámetros con los que ellos manejan, que ellos utilizan, ¿no? Entonces, la ciencia o la dimensión espiritual funciona en base a otros parámetros superiores. Es decir, la tecnología que ellos utilizan no es adaptable ni se puede sintonizar con ese principio de existencia superior. Entonces, por eso ellos deciden que como no se puede demostrar empíricamente ni estudiar, no existe. Eso es la conclusión brillante de su supuesta raciocinia, racionalismo. O sea, es un absurdo total y completo. Y aquí en este plano, en este mundo, a las personas que tienen cierta educación, pues para no ser condenadas al ostracismo, ni tampoco ser que se les considere como ignorantes, aceptan esos postulados de la ciencia, pero en realidad estas personas desconocen realmente cuáles son esos postulados. Es decir, la ciencia se ha erigido en el Dios moderno. Y es lo que se llama, estamos viviendo en una dictadura científica. Todo lo que dicen los científicos es incuestionable, ¿eh? Y solamente el colectivo, ese colectivo cerrado y exclusivo son los que determinan las pautas y los parámetros de lo correcto, de lo que es incorrecto, de lo que es ciencia, de lo que no es ciencia. Entonces, claro, la ciencia espiritual la catalogan como de un mito, como algo inexistente, pero no son conscientes que vivimos en un universo bidimensional, es decir, está la manifestación física, pero después tiene la dimensión metafísica. Entonces, es decir, quieren aplicar sus parámetros a una dimensión y a unos principios que no son los adecuados. Es como si yo, por ejemplo, utilizo un termómetro para medir la distancia que hay entre mi casa y la casa del vecino. ¿Comprendo? No sé si me explico. O sea, es un absurdo, el planteamiento es ridículo, es una incongruencia total. Entonces, claro, ellos están utilizando este mecanismo, ¿no? Entonces, bueno, aquí dice, comentaba también en la última clase que como el alma pertenece a una estructura atómica distinta a las estructuras o partículas atómicas y subatómicas, su tecnología, por muy desarrollada que esté, no puede detectar eso, ¿no? Y por consiguiente, todo lo que no se demuestra empíricamente llega a la conclusión de que no existe. Bueno, eso es una deducción una inferencia muy sencilla y muy fácil para eludir la realidad, ¿entiendes? Porque para ellos es inexistente, es sumamente complejo, ¿no? Entonces, bueno, aquí, vamos a seguir leyendo a ver qué Prabhupada nos explica. Bueno, sí, le está diciendo, bueno, pues entonces, mi querida Arjuna, si tú aplicas esa perspectiva de que esos cuerpos, o como todo lo que tú conoces en este plano, está supeditado inexorablemente a la desintegración, ¿por qué tienes que lamentarte, no? No tienes que lamentarte por eso, o sea, porque la esencia, lo que le da la vida a esa manifestación física, eso es indestructible. Entonces está hablando Krishna, que es la autoridad suprema. Y él conoce perfectamente, por eso a Krishna se le designa como Ananta Virya Sarvagya. Eso es otro de los atributos de la divinidad. Él tiene un conocimiento perfecto de todo lo que existe en el universo. Perfecto, no parcial, no hipotético. No, perfecto, ¿no? Porque él conoce perfectamente cómo ha creado todo este
universo tan fascinante. No olvidemos que estamos viviendo en un universo artístico. Todo este universo está configurado por estructuras geométricas impresionantes. Si vosotros, por ejemplo, analizáis una hoja, observáis la estructura de una hoja, las ramificaciones, eso es arte. Si vosotros observáis una rosa o cualquier otro tipo de flor, eso es arte. Si vosotros, hay fotografías de copos de nieve, ¿no?, que a través de microscopios se ha detectado la configuración geométrica de esos copos. Y creo que tengo algo por aquí que voy a compartir pantalla con vosotros. Voy a compartir aquí. ¿Lo veis? ¿Estáis viendo? Sí. Esto es un copo de nieve. Es la estructura de cristales de un copo de nieve. O sea, imaginaros la belleza. Esto es arte. Si nosotros, por ejemplo, salimos de aquí, nosotros, por ejemplo, cuando partimos una naranja o un limón, veréis una geometría, ¿no?, como una especie de triángulos isósceles, ¿no?, que configuran en un centro. Eso es arte. Si nosotros, por ejemplo, contemplamos una puesta de sol maravilloso, los rayos del sol, eso es arte. Si nosotros contemplamos, o sea, si nos detenemos a observar la naturaleza, vamos a ver arte impreso, que es prácticamente imposible de reproducir. Lo intentamos reproducir a través de la fotografía, a través de la pintura, a través de la escultura, a través de muchas formas, ¿no? Pero jamás se pueden aproximar ni en lo más remoto a esa manifestación de la naturaleza. Y cuando contemplamos esa manifestación, esa exhibición exuberante de arte, de geometría, de belleza, quedamos fascinados. Pero eso no nos debe de fascinar. Lo que realmente nos debe fascinar es al autor de ese arte que tanto nos fascina, y eso es Krishna, ¿no? Entonces, cuán importante, ¿no?, es realmente valorar la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, las personas, los grandes sabios en la antigüedad, ellos invertían gran parte de su tiempo en observar la naturaleza y aprendían de la naturaleza, ¿no? Y por ejemplo, en el Srimad Bhagavata, en el capítulo 11, hay una historia en la que se describe un sabio, ¿no? Un sabio que él aprendió, dijo, él explica que él tuvo 24 maestros espirituales y describe, ¿no?, cada uno de esos maestros, ¿no?, todos extraídos de vivencias de la naturaleza, del mundo, ¿no? Entonces, análogamente, Krishna a nosotros, si somos un poquito observadores, introspectivos, nos invita cada día a verle a él en esa manifestación de energía, ¿no?, si prestamos un mínimo de atención. Entonces, proseguimos aquí. Prabhupada, entonces, bueno, Prabhupada le está diciendo, bien sea que tú aceptes la existencia del cuerpo físico, no la aceptes, o bien que aceptes que el alma o esa partícula consciente de vida, que es la que se manifiesta a través de la vista, del oído, del olfato, del gusto, del tacto, eso, bien que lo aceptes como indestructible, no tienes por qué lamentarte en ninguno de ambos casos, ¿no? Entonces, no te lamentes por eso, ¿no? Intenta cumplir con tu obligación. A ver. Entonces aquí dice más adelante, dice en los Vedanta Sutras, la entidad viviente se la califica de luz. Es decir, porque nosotros somos esos partículas conscientes de vida que emanamos del Señor Supremo, ¿no?, de esa manifestación energética que se llama la Tatasta Shakti, que hablábamos, ¿no?, esa energía de él que se llama Tatasta. Tatasta en sánscrito significa tiene la capacidad de poder existir en la dimensión espiritual o en la dimensión física.
Esa es su naturaleza, ¿no? Su naturaleza fundamental, ¿no? Entonces, mientras el alma está presente en un cuerpo o en cualquier otra manifestación de vida, podemos ver que el cuerpo físico, la anatomía física permanece, ¿no? Y, o sea, manifiesta vida, ¿no? Pero en cuanto el alma abandona, decide trasladarse o tiene que trasladarse a otra existencia o a otro cuerpo, entonces esa existencia en la que o ese cuerpo que ya estaba ocupando gradualmente vemos cómo se va deteriorando, ¿no? Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el mundo de los árboles. Los árboles, no sé si habéis visto algún árbol que gradualmente se va marchitando, llega a un punto ya que se seca y con el transcurso del tiempo vemos cómo se va deteriorando con los años, ¿no? Si nosotros visitamos ese lugar, vamos viendo cómo se va deteriorando el tronco, se va desintegrando una casa que ha sido abandonada, vemos que con los años gradualmente se va deteriorando, ¿no? Se va demoliendo. Todo nuestro el mundo material está supeditado a este efecto del tiempo, ¿no? Por eso ninguna criatura en este escenario cósmico eh, puede permanecer de forma perenne en una expresión física, ¿no? Sino que va adoptando múltiples expresiones físicas en función de su evolución espiritual. Básicamente esto es lo que Krishna le está diciendo aquí en este verso, ¿no? Continúa. Entonces Krishna continúa hablándole porque claro, Arjuna está deprimida, Krishna está intentando a ver cómo yo le aliento, cómo le inspiro, porque vamos, me estás decepcionando muchísimo, Arjuna. O sea, yo tenía había invertido en ti para que tú vinieses aquí y destruyeses a todos estos enemigos que tantas aflicciones, perjuicios os han causado y ahora estás aquí simplemente lamentándote y llorando, o sea, sollozando como un niño, o sea, no tiene sentido, ¿no? Chris estaba sorprendido, ¿no? Entonces, bueno, continúa alentándole, ¿no? A través de toda este análisis filosófico. Y en el verso 2:19 dice, Yaenam bettihantaram yaschainam manyate hatam uboto na vijanitu nayanhanti nahanyate. Dice, tanto el que cree que la entidad viviente es la que mata o destruye, como el que cree que es destruido, dice, ambos carecen de conocimiento. Pues el ser no tiene la capacidad de destruir, ni tampoco de ser destruido, ¿no? Es decir, el ser, nosotros, la esencia de vida, no tenemos ningún tipo de capacidad, porque en el mundo material el ser permanece en un estado o sea, está totalmente disociado del mundo material. Él simplemente es un observador. El ser es un observador del escenario material. Y entonces, ¿qué hace? ¿Qué es lo que hace el ser o la partícula consciente de vida? Simplemente desea. Y entonces, en función de ese deseo, la energía ilusoria de Krishna es la que organiza los movimientos del cuerpo. Deseo ver algo hermoso, deseo oler algo hermoso, deseo tocar algo agradable, deseo degustar algo agradable, ¿no? Pero en realidad, ¿quién está experimentando, vivenciando eso? El cuerpo que está configurado por los sentidos, nada más. Es como si yo estoy dentro de un coche y entonces deseo ver algo, pero estoy dentro del coche. Deseo ver algo y entonces el cristal del coche me permite ver lo que hay en el exterior. Deseo ir a algún lugar y entonces yo personalmente tengo que arrancar el automóvil para trasladarme a ese lugar. Pero yo no me estoy trasladando a ese lugar, sino que es el automóvil. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo aplicamos a los demás sentidos. Escucho, pero ¿quién escucha? Es el ser el que escucha a través de los sentidos. Los sentidos escuchan. El ser
simplemente percibe algo del exterior, ¿no? Una vibración, una frecuencia sonora, pero nada más. Pero lo que realmente lo percibe es el tímpano, es el órgano del tímpano, del oído interno. El ser simplemente cree experimentar eso, cree, pero no lo experimenta. Es el tímpano. El olfato. Ah, qué bien huele esta rosa, ¿no? Esta margarita, esta hortensia. El ser cree que experimenta eso, pero es el olfato. Porque el ser no tiene poder de interactuar personalmente con la materia. La materia y el espíritu son diametralmente opuestos. ¿No? Es como el agua, es como en un vaso de agua nosotros agregamos un poquito de aceite y aunque nosotros intentemos amalgamar esos dos elementos, nunca se van a producir, porque las moléculas de agua pesan más que las moléculas de aceite. Entonces nunca se fusionan, no es posible. Entonces nosotros interactuamos, pero nunca podemos fusionarlos con la materia. Siempre estamos disociados de la materia, pero a través de la mente y a través de los sentidos creemos que nosotros estamos experimentando este escenario cósmico, la materia. Pero es una ficción. El alma no tiene poder de experimentar la materia, simplemente anhela. Entonces, la energía ilusoria nos hace creer, ese es el poder de la energía ilusoria de Krishna, nos hace creer que tú degustas, que tú hueles, que tú oyes, que tú ves, que tú tocas. Es una ilusión. Estamos viviendo en una ficción. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos es una ficción constante. Entonces, a ver lo que explica así la Prabhupada. Bueno, aquí Prabhupada explica que la partícula consciente de vida es tan diminuta y es de una naturaleza diametralmente opuesta a las partículas atómicas y subatómicas físicas, que es imposible que algún objeto material, y después Krishna va explicando posteriormente cómo ninguno de los elementos que configuran la manifestación cósmica pueden afectar a la esencia o divina que somos cada uno de nosotros. Es imposible. Entonces dice aquí que la entidad, que la conciencia, o sea, el ser, es imposible destruirlo. Entonces dice, no te lamentes por eso, porque no tiene sentido, ¿no? Es indestructible. O sea, quiero que comprendas esto. O sea, todos estos razonamientos tienen un contenido filosófico. A veces nosotros comprendemos ciertas cosas, pero tenemos que utilizar los canales o, digamos, el mecanismo o la metodología adecuada. Y en este caso, Krishna está utilizando la filosofía, una filosofía racional, ¿de acuerdo? Para que razonemos. Tú crees que eres tú el que está experimentando pues lo que está aconteciendo en tu escenario cotidiano, pero tú simplemente eres un observador. Es como el que, imaginémonos que yo desde por la mañana hasta por la noche vivo en un coche, en un automóvil, ¿de acuerdo? Yo duermo en el automóvil, yo como en el automóvil, yo me ducho en el automóvil, yo lo hago todo dentro del automóvil. Pero yo no tengo relación directa ni personal con el escenario. Puedo observar las personas, veo personas por la mañana que cruzan por donde yo estoy aparcado, veo que está lloviendo, veo que el sol sale, veo que se produce un accidente o veo que se está produciendo un robo. Soy simplemente un observador imparcial, ¿no? Pero yo no estoy experimentando nada de eso, simplemente lo observo. Entonces Krishna le está diciendo a Arjuna que utilice el razonamiento. Razona, o sea, tú estás viendo aquí estás viendo manifestaciones, expresiones físicas, pero eso no es la realidad. Como comentamos en la clase anterior, es un disfraz. Tú también tienes ese disfraz de guerrero.
El único que no tenía un disfraz en ese campo de batalla era Krishna. Porque Krishna vive en su cuerpo espiritual, que es Sachit Ananda, ¿no? Está configurado por eternidad, por conocimiento perfecto, por bienaventuranza. Ese es el cuerpo de Krishna. No está configurado de elementos materiales como son estos cuerpos físicos que nosotros tenemos o cualquier otra expresión física. Entonces está diciéndole, razona un poco. Utiliza, o sea, simplemente intenta comprender y analizar lo que yo te estoy transmitiendo. Ni tú vas a ser el mecanismo de destrucción, ni ellos van a ser destruidos por ti. Todo eso es una percepción y es un concepto erróneo que tú tienes de la realidad. Por eso, Maya en sánscrito significa, ya os lo comenté, Maya significa percepción errónea de la realidad. Maya constantemente nos está induciendo a pensar de que yo soy esta expresión física. Maya constantemente nos está cuestionando o nos induce a cuestionar una entidad suprema que gobierna y supervisa el universo. Maya constantemente nos induce para que nos desviemos de la realidad. ¿De acuerdo? Entonces, el mundo material o lo que nosotros conocemos como realidad no es un conocimiento, es un conocimiento irreal, es imperfecto. ¿Por qué? Porque este conocimiento físico que nosotros manejamos no perdura en el tiempo. Lo real es eterno, es ilimitado. Entonces, el conocimiento espiritual forma parte de esa dimensión de lo eterno, de lo ilimitado, de lo indestructible, y eso es la realidad. Entonces, Krishna está diciendo, reflexión. Tú no puedes destruir a nadie. Tú no puedes destruir a esa esencia, a ese principio activo que está en cada uno de esos cuerpos. Ni ellos van a ser destruidos por tus armas, ¿no? Por las armas que tú utilices aquí en esta contienda bélica. Bien, proseguimos. Si Krishna, aquí en el 2.20, Krishna va a seguir con su razonamiento filosófico. Ayo nitya saspatoyo yam purano nahanyate hanyamane sarire. Dice, para el alma no existe el nacimiento ni la muerte en ningún momento. Es interesante, ¿no? Si seguimos un poco la secuencia filosófica de Krishna. En el verso anterior le dice, ¿no ves que este cuerpo es perecedero, sin embargo el alma, ser un principio de una naturaleza superior y distinta a la materia, es indestructible y no puede ser destruida ni puede destruir a nadie? Y ahora fijaros el razonamiento filosófico de Krishna aquí. Dice, para el alma, para esa conciencia no existe el nacimiento ni la muerte en ningún momento. ¿No? Está haciendo énfasis de nuevo, ¿no? Utilizando de nuevo otro argumento filosófico. Y entonces ahora le explica, dice, él no ha llegado a ser. O sea, ese ser, esa partícula no ha llegado a ser. Es decir, no llega a ser y no llegará a ser. ¿Qué quiere decir esto? Que en todas las manifestaciones en la existencia material, el ser o la conciencia asume diversos tipos o trajes o disfraces distintos. Pero el que se produzca el nacimiento de un cuerpo no quiere decir que la partícula en ese nacimiento se ha producido el nacimiento del ser. Lo que nace no es el ser, es la manifestación física de la conciencia. ¿De acuerdo? Entonces, el nacimiento es la asunción de un nuevo cuerpo físico por parte del ser. Y la muerte significa el final de una expresión física por parte del ser. Pero tanto en esa secuencia física
de manifestación del cuerpo, como cuando se produce la desintegración, el ser es inmutable. No es que yo nazco cuando se produce ese nacimiento de un cuerpo, ni yo perezco cuando se produce la defunción de ese cuerpo. El alma dice, no ha llegado a ser, no llega a ser y no llegará a ser. Es decir, desde que el cuerpo nace y pasa por los diferentes estadios, ¿no?, de crecimiento, desarrollo y finalmente la desintegración, tú simplemente sigues siendo el mismo que has sido eternamente. Eres el observador. Dice, el alma es innaciente. Ahora le está hablando aquí de la característica principal del alma. Dice, el alma no tiene el ser, no tiene nacimiento. No forma parte de la dinámica física de este plano. Dice, es eterna. Siempre ha existido. Tú siempre has existido, yo siempre he existido. Ellos siempre han existido. Dice, permanente y primordial, o sea, siempre la misma. Los cambios físicos, los cuerpos, como os mostré en la primera imagen, vemos que hay diferentes secuencias y cómo ese cuerpo se va manifestando de diversas formas, va cambiando, ¿no? Fluctúa, ¿no?, la expresión física. Dice, pero el ser, el observador, él siempre es el mismo. No forma parte de esa secuencia física. Y es primordial. Primordial significa que es siempre la parte fundamental que configura o que se manifiesta en este universo. Si de este universo nosotros extrajésemos la conciencia, se produciría la desintegración del universo. Simplemente tendríamos materia inerte, inactiva. ¿De acuerdo? Entonces, de nuevo reitera aquí, en este verso dice, no se la destruye cuando el cuerpo es destruido. De nuevo, Krishna está haciendo énfasis. No se la destruye, es imposible. ¿Por qué? Porque emana de mí, Arjuna. En el capítulo 13 dice, Mamai Vanso Jiva Loke, Jiva Bhuta Sanatana. Dice, todas las partículas conscientes de vida son emanaciones mías. Entonces, son partes integrales de mí. Y si yo soy eterno, análogamente y por deducción lógica, todo lo que emana de mí es eterno. Incluso la materia es eterna. Forma parte de los 4 principios de la eternidad. Se manifiesta, es una energía de Krishna, Maya, Maya Shakti, o la energía material que es eterna, es indestructible. Muta, pero es indestructible, ¿no? La ley de la conservación de la energía, ¿no? Ni se crea ni se destruye, simplemente transforma. Adopta múltiples e infinitas formas. Hoy como árbol, mañana como montaña, después como una roca, un mineral, después como un ave, el cuerpo de un ave, el cuerpo de un anfibio, de un insecto, de una planta. Múltiples manifestaciones. Pero la energía siempre es la misma. Entonces dice aquí, dice, el cuerpo está supeditado a mutaciones, a transformaciones. Sin embargo, el alma no. Pues dice que es permanente, es eterna, permanece en cualquiera de las manifestaciones o expresiones o mutaciones de la materia, el alma no cambia. Ella siempre mantiene su identidad indestructible, inmortal, imperecedera. Y aquí explica Prabhupada cómo el cuerpo está supeditado a 6 clases de transformaciones, ¿no? El nacimiento, dice, permanece a lo largo de un tiempo, se desarrolla, produce sus productos, gradualmente se deteriora, finalmente se desintegra. Bien. Es decir, Krishna está intentando quitarle ese drama emocional, ¿no?, a Arjuna, ¿no? Arjuna estaba inmerso ahí en un drama emocional tremendo. Entonces, Krishna
a través de todos estos razonamientos filosóficos, está intentando desdramatizar la situación, ¿no? Porque Krishna estaba, claro, estaba deprimido, estaba angustiado. Claro, y a ver, este hombre tengo que sacarlo de esta ilusión, ¿no? O sea, no puede ser. Entonces, bueno, aquí Prabhupada explica que todo lo que nace en este universo por la acción del tiempo eterno también está abocado irremisiblemente a ser desintegrado, ¿no? Entonces, Krishna está diciendo simplemente ser, observar, simplemente intentar comprender, analizar todas estas reflexiones filosóficas. El alma no tiene, como el alma no está supeditado a ninguno de los 6 estados de la transformación de la materia, pues el envejecimiento tampoco existe para el alma, ¿no? La enfermedad, ¿quién padece la enfermedad? Es la manifestación física, pero el alma simplemente observa que su cuerpo está enfermo, pero nada más. El alma tampoco tiene sus productos, hijos, no tiene. ¿De dónde surge eso? Surge de un cuerpo, pero no del ser, de lo que yo soy en esencia, eso no surge de mí. Entonces, ¿cómo se desarrolla el cuerpo? Porque la presencia del alma. Entonces vemos en fetos, en estado de gestación, cuando el alma abandona ese estado de gestación, se produce la muerte. Y a veces vemos que a los 3 o 4 meses se produce el nacimiento de un feto muerto. ¿Por qué? Porque el principio activo, el ser que ocupaba ese cuerpo, se fue. Entonces se produce la muerte. En el Upanishad, el Katha Upanishad dice, Nayayate miyate va vipashin. Vipashin significa conocimiento, aquel que tiene conocimiento. Krishna lo que desea es que nosotros prestemos atención a este conocimiento que nos está transmitiendo. O sea, la vida, para poder comprender la naturaleza del alma, para poder comprender el plano divino, para poder comprender quién soy yo, para poder comprender quién es esa entidad suprema, quién es Él, tenemos que tener conocimiento. La única forma de comprender a Dios es a través del conocimiento. No existe otra forma. Y ese conocimiento lo recibimos a través de la recepción auditiva de aquellos que tienen conocimiento. Así lo ha estipulado, ¿no? Entonces está diciendo con conocimiento, aquellos que tienen conocimiento. Y nosotros quizás nos está invitando a que desarrollemos conocimiento. No existe otra metodología, no existe otro procedimiento para poder penetrar esa enigmática dimensión de la trascendencia, donde Él reside, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la sección de los parámetros. A ver, ¿dónde está esto? Antes de pasar, voy a mostraros unas imágenes muy gráficas para que realmente comprendemos y meditemos en estas imágenes. Esto es la primera imagen que voy a mostrar es para los que estamos en cuerpos masculinos, ¿de acuerdo? Ahí voy. ¿Lo veis? Bueno, pues aquí está el cuerpo, la estructura de una dama. Esto es la realidad. Vemos la sección de todo lo que es los órganos, vemos algo de lo que son la parte de músculos, tendones, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Dónde está la belleza? O sea, para que veamos realmente cómo funciona Maya. Y a todo esto, Maya lo cubre de una forma maravillosa que es la dermis, la piel. Y entonces vamos por la calle y quedamos obnubilados con aquella chica. ¡Oh, qué bella! ¡Qué maravilloso! Y entonces Krishna nos dice, a ver, utiliza un poco los rayos X
Y el conocimiento, la sensatez, a ver, míralo desde la perspectiva que yo te estoy mostrando ahora. ¿Dónde está la belleza? Caballeros, ¿dónde está? ¿No? ¿Nos sentiríamos atraídos si viésemos esto, si pudiésemos ver esta realidad? ¿A que no? A ver, ninguno. ¿No? Ahora voy a compartir otra imagen para las almas o los seres o las entidades espirituales que están en cuerpos femeninos. Un momento. Ahí va. ¿Lo veis? Pues lo mismo. A ver, voy por la calle. Oh, qué chico más. Oh, qué bello, qué belleza. Esta es la realidad. Esto es la cruda realidad. Es para que comprendamos realmente cómo funciona Maya. ¿No? Aquí tenemos todo, todos los órganos internos. Bueno, no podemos ver la sangre, todos esos fluidos, las heces, todo eso que hay ahí. O sea, tremendo. ¿Quién se va a sentir? A ver, ¿quién se va a sentir atraído hacia esto? ¿Quién? A ver cómo interactúas con eso. ¿Por dónde lo coges? ¿Qué parte te encanta? ¿Qué es lo que más te encanta de eso para que lo puedas abrazar? ¿Eh? ¿Qué es lo que más te encanta? A ver, el paquete intestinal, el bazo, el hígado, el páncreas. A ver, elige, ¿qué es lo que más, qué es lo que más te puede agradar? ¿No? Para sentirte llena de euforia. No, oh, qué maravilla, ¿no? A ver, ¿dónde está la maravilla ahí? ¿Dónde está la maravilla? Ladies and gentlemen, ¿dónde está la mayoría? La maravilla aquí. No existe. Es una ficción. Es grotesco, es desagradable lo que es un cuerpo humano. Esto es la realidad que tanto nos seduce, ¿no? Entonces, claro, Krishna lo que está intentando decirnos, cuando tú observes el mundo exterior, obsérvalo con los ojos del jnana, del conocimiento. No te dejes desbordar y atrapar ni fascinar por el aspecto exterior, por ese maquillaje. Es todo un maquillaje. Tenemos que reflexionar en esto. Y cuando vayamos por el mundo, constantemente tener esta visión. Cuando veamos, ¿no?, sexos opuestos, a ver, eso es una realidad. No hay otra. Krishna quiere que seamos sensatos, que seamos sabios, que no nos impliquemos en este plano. Que veamos, sí, la partícula consciente de vida, eso sí, ahí dentro está la partícula, no puedo verla. Estoy viendo una manifestación física externa grotesca, que me puede parecer agradable desde mi perspectiva o desde la mente condicionada o desde ese concepto de la belleza que Maya nos induce, nos instala, pero eso no es la realidad. Bien, bien, entonces retomamos aquí en los parámetros de conducta espiritual. Y aquí hay una carta de un discípulo que se llama Patito Udarana del 12 de diciembre de 1974, Srila Prabhupada. Prabhupada le escribió, le dice, uno de los síntomas más importantes del Vaishnava es la humildad. Y dijimos, explicamos en la clase anterior que la definición de humildad. Humildad significa aceptar por completo la voluntad del Señor Supremo. ¿Cómo se manifiesta la voluntad del Señor Supremo? Lo tenemos en los textos espirituales védicos, ¿no? Ahí está la voluntad del Señor. Y ahí también está, ¿y cómo se manifiesta también la voluntad del Señor Supremo? A través de las instrucciones que el maestro espiritual nos imparte y a través de las instrucciones que otros devotos nos imparten. Entonces, eso es aceptar la voluntad del Señor Supremo, es lo que se llama humildad. ¿Cómo desarrollamos humildad? La humildad se desarrolla cuando interactuamos con devotos que sirven por completo al Señor Supremo,
cuya única finalidad en su vida es el servicio del Señor Supremo y son humildes, porque ellos constantemente se dejan guiar y aceptan la voluntad del Señor Supremo que vaya estipulando en cada secuencia de su existencia, ¿no? Entonces, bueno, como comentábamos, ¿no? O sea, una de las características, también le explicó Sri Chaitanya Mahaprabhu los famosos 8 versos, donde ahí él sintetizó todo el conocimiento espiritual, es ser más humilde que una brinda de hierba, ¿no? O sea, las brindas de hierba no ponen resistencia cuando nosotros los humanos las pisoteamos, ¿no? Entonces, verdadera humildad es esa, ¿no? Que alguien nos injuria, bueno, no vamos a responder. Que alguien nos perjudica o agrede físicamente, no vamos a tomar represalias. Siempre debemos de ser tolerantes y humildes, nunca crear escenarios de oposición o que puedan generar conflicto. Pero si a pesar de todo eso se produce el conflicto, vamos a ser tolerantes. ¿Por qué vamos a ser tolerantes? Porque nosotros tenemos un guardián. Tenemos un guardián supremo, que Él constantemente vela por nosotros y Él nos va a resarcir de todos los perjuicios que nos hagan. Nosotros nunca vamos a tomar represalias, ¿de acuerdo? Nunca, ni verbalmente, ni tampoco físicamente, ni siquiera mentalmente, porque no podemos, puede ser que no reaccionemos verbalmente ni físicamente, pero mentalmente podemos estar lanzando todo tipo, arrojando todo tipo de maldiciones. No, no, uno simplemente acepta. ¿Y por qué? Porque tenemos que aprender a ver la presencia de Dios en todo lo que existe. O sea, cuando nosotros afrontamos escenarios adversos, tenemos que comprender que el Señor está supervisando esa circunstancia específica. ¿Para qué? Para probarnos. Está probando nuestra humildad, está probando nuestra tolerancia. Entonces, simplemente tenemos que comprender que el Señor está ahí protegiéndonos, ¿no? Y Él lo dice en el Gita, ¿no? Dice, yo soy tu mejor amigo, yo te voy a proteger, no tienes nada que temer. Y si alguien te perjudica, yo me voy a encargar de él, no te preocupes. Tú simplemente acéptalo, sigue adelante y utiliza tu inteligencia espiritual, utiliza tu conocimiento, ¿no? Para que el medio ambiente no te perturbe o te perturbe lo mínimo, ¿de acuerdo? Estamos viviendo en un plano, en un medio ambiente, en un escenario que es adverso. Constantemente el escenario nos está acosando, nos está provocando. Maya constantemente nos está provocando, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser inteligentes, decir aquí, ¿qué es lo que Maya quiere de mí? ¿Que me altere? No, no voy a entrar en su juego. Entonces en esos instantes me refugio, Señor, ayúdame, Señor, mira lo que está pasando con esta persona, mira lo que está pasando aquí, Señor, protégeme, ten misericordia de mí. En ese instante nosotros invocamos el poder, la gracia, la protección del Señor Supremo. No quedamos simplemente, no nos quedamos atascados, ¿no? Sino que oramos pidiendo protección, invocando su ayuda. Eso son síntomas de humildad, ¿no? Y como se describe en el tercer canto del Srimad Bhagavatam, cuáles son las características de los devotos puros, ¿no? Dice, Titik Sava Karúnica, Suhrita Sarvadehinam, Ayatta Satrava Santa, Sadhava Sadhu Vushana. Dice, las características de los devotos puros son compasivos, son tolerantes, ellos tienen una relación fraternal con todas las criaturas, conocen perfectamente el conocimiento espiritual y dice, su conducta es impecable y todas sus cualidades, sus cualidades son sublimes. Ellos son, como comentábamos, ¿no? Perfectos damas, perfectos caballeros, ¿no?
Y esas personas, a pesar de tener todas estas grandes virtudes, nunca se envanecen, porque ellos personalmente se consideran los más réprobos, los peores, o sea, no se consideran mejores, sino peores, ¿no? O sea, gente o sea, ellos se consideran que no tienen ninguna buena cualidad, que no tienen ninguna virtud, que todos son superiores y son mejores a ellos. Por eso lo que se aconseja a todos los practicantes del servicio devocional es siempre que consideremos a los demás superiores y mejores que nosotros. Nunca que consideremos que nosotros somos superiores o mejores. Eso es la vanidad, eso es arrogancia y no es bueno para nuestra evolución espiritual. Y cuando nosotros consideramos a los demás superiores y mejores que nosotros, siempre vamos a tener el poder en nuestras manos. Siempre vamos a tener el poder en nuestras manos. Y entonces, como se explica en el Shastra, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de toda esta divulgación espiritual? ¿Por qué nosotros intentamos hacer llegar este conocimiento, transmitir este conocimiento a los demás? ¿Cuál es su finalidad? Tiene 3 finalidades. La primera, que la gente insignificante, que la gente vulgar, se vuelvan gente extraordinaria. Que los que no tienen una inclinación hacia el Señor Supremo, la desarrollen. Y que todos los seres humanos se transformen en devotos, seguidores, fieles del Señor Supremo. Esa es la finalidad de la divulgación espiritual, ¿no? Y eso es lo que espera el Señor Supremo de cada uno de nosotros. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Cuando nosotros interactuemos con los demás debemos de ser transparentes. Pero también, como Prabhupada una vez dijo, ¿no? Dice, con los caballeros nosotros vamos a ser caballeros, pero con aquellos que son bribones vamos a ser bribones. ¿De acuerdo? Tenemos que saber con quién estamos interactuando. No debemos permitir que nos exploten. Entonces debemos ser siempre inteligentes, diplomáticos. Debemos ser astutos, especialmente cuando interactuamos con los materialistas. ¿Para qué? Pues para generar un ambiente de armonía, que no nos perjudique y que a través de nuestra conducta podamos de alguna forma influenciarles, ¿no? Hoy en día está muy de moda los influencers, ¿ok? Pues nosotros vamos a ser influencers o influenciar a los demás, pero espiritualmente, ¿no? Con nuestra conducta, con nuestro buen hacer, con nuestra tolerancia, con nuestra compasión, somos transigentes, tenemos un espíritu fraternal, solidario con los demás. Siempre que podamos ayudar a los demás, les ayudamos. Pero los ayudamos espiritualmente, con conocimiento, ¿no? No con esos limosnas, ¿no? Ayudamos a los demás a través del conocimiento. ¿De acuerdo? La sociedad Vaishnava está muy minuciosamente estructurada, ¿no? Hay una jerarquía que tenemos que aprender a respetar y seguir. Están los neófitos, después los que están los devotos en un estado intermedio de evolución espiritual y después los devotos del nivel más elevado, ¿no? Que son los que en sánscrito, en la terminología sánscrita, se llaman los Uttama Adhikaris, que tienen la cualificación de perfección espiritual, o los Paramahamsas, ¿no? Entonces, ¿cómo interactúan esas 3 secciones de devotos, ¿no? Los que están en un nivel elevado superior demuestran afecto, compasión, tolerancia a los que están en un nivel inferior de evolución espiritual, ¿no? Los bendicen, los educan espiritualmente, les imparten conocimiento espiritual.
Y entonces, en la sociedad, en la sociedad espiritual o Vaishnava está dividida en 8 categorías. Lo que se llama el Varna Ashram. Varnas, ¿no? Pues están los brahmacharis, perdón, el ashram son los estudiantes célibes, después están los que viven en familia, los que tienen una familia, después están los vanaprastas, los que están ya retirados de la dinámica familiar, y finalmente los sannyasis, ¿no? Que son los que se dedican básicamente a la divulgación espiritual y suelen ser maestros espirituales, ¿no? También hay devotos que viven en la red de familia que pueden ser, debido a su evolución espiritual, maestros espirituales, ¿no? Y después está la sección de que están los brahmanas o la clase intelectual. Después están los sátiros, que son los que gobiernan. Después están los vaisyas, que son los que se dedican a los negocios, a las transacciones mercantiles. Y finalmente está la clase trabajadora, ¿no? Lo conocemos hoy en día, la clase trabajadora, ¿de acuerdo? Después, en el ámbito espiritual, hay unas consideraciones. Por ejemplo, los hermanos espirituales son aquellos que tienen el mismo maestro espiritual. Entonces, los hermanos espirituales que se han iniciado primero son superiores a los hermanos espirituales que se han iniciado posteriormente con ese mismo maestro espiritual. ¿De acuerdo? Son hermanos espirituales porque tienen el mismo maestro. Es muy importante mantener y comprender estas conductas, ¿no? Y dar esos privilegios, ¿no? Después, los hermanos espirituales del maestro espiritual tienen que, sobre todo los que están muy evolucionados espiritualmente, se les debe de respetar al mismo nivel que el maestro espiritual. Porque a veces hay hermanos espirituales que están muy evolucionados espiritualmente, ¿no? Por su conocimiento, también por sus años de servicio, por sus años de iniciación. Y entonces uno a esos hermanos espirituales, aunque son hermanos espirituales nuestros, pero internamente nosotros les respetamos por su nivel de evolución espiritual. Y tenemos que respetarles como si fuese nuestro maestro espiritual. ¿De acuerdo? Eso forma parte de la conducta espiritual devocional. Y como siempre, a los sannyasis se les debe de respetar como maestros espirituales. Puede haber sannyasis que no ejercen la función de maestro espiritual, que no tienen discípulos, pero se les debe de respetar, porque los sannyasis en la cultura o en la sociedad espiritual Vaishnava, ellos son los maestros espirituales de todas las demás estratos sociales, ¿de acuerdo? Es decir, y cuando interactuamos con los diferentes varnas o estratos sociales y espirituales, ¿cuál es el parámetro o la tónica dominante que nosotros vamos a utilizar? La humildad. Siempre estar predispuestos a servir a los demás. Siempre considerar a los demás superiores a nosotros. Y siempre el espíritu de servicio tiene que estar presente en nuestra vida. ¿Cómo servimos de la mejor forma posible y cómo podemos complacer a esos devotos, ¿no? En lo que ellos requieran, ¿de acuerdo? Esa es un poco la dinámica que gobierna pues, las actividades espirituales. Incluso a veces podemos encontrarnos con devotos muy elevados espiritualmente, o incluso con sannyasis, que a veces cuando nosotros, siempre que veamos a un sannyasi, debemos de ofrecerle reverencias. Es lo que dice el Sastra. Siempre ofrecerle reverencias, porque de lo contrario tenemos que ayunar. Por no ofrecer reverencias, los sannyasis son personas santas. Han entregado por completo sus vidas al servicio del Señor Supremo. Lo importante en la evolución espiritual y que siempre debemos recordar es que siempre, en cualquier circunstancia, lugar, tiempo con las personas con las que nosotros siempre interactuemos, la humildad siempre tiene que estar presente, ¿no? Ya dijimos que cuál era la humildad, ¿no? Considerar a los demás superiores y mejores que nosotros.
transgredir estas pautas de interacción en la sociedad Vaishnava puede generar conflictos espirituales e incluso destruir nuestra vida espiritual. Entonces debemos de tomárnoslo en serio. ¿De acuerdo? Cuando veamos que los devotos están en conflicto, ¿no? Vemos, por ejemplo, nosotros estamos en un templo, ¿no? Y de repente vemos que los devotos están, hay una fricción, hay conflicto, están discutiendo, ¿no? Bajo ningún concepto, recordarlo, bajo ningún concepto vayamos a intervenir. Mantengámonos alejados, no es nuestra dinámica. Nos vamos y el Señor se encargará de armonizar y de resolver esa situación. ¿De acuerdo? No nos entrometamos en esa dinámica. El discípulo siempre debe a los que tengan maestro espiritual, el discípulo siempre debe de respetar a su maestro como si fuese Krishna mismo. El maestro espiritual es el representante del Señor Supremo porque así lo ha estipulado la divinidad, Krishna, y siempre debe de respetarle como si fuese Krishna. ¿De acuerdo? Y cuando interactuamos con los demás, bueno, pues aquellos que son inocentes, nosotros les ayudamos, les transmitimos conocimiento, pero los que no son receptivos, los que son ofensivos, abstengámonos de interactuar con ellos. ¿De acuerdo? Bueno, finalizamos aquí esta sección y ahora vamos a abordar la última sección, que es las preguntas y respuestas de Bhaktisiddhanta con sus discípulos, ¿no? Que le preguntan, ¿cómo nosotros podemos obtener la asociación de los devotos? Entonces la respuesta de Bhaktisiddhanta dice, si nosotros escuchamos atentamente a los devotos que hablan del Señor Supremo, Hari, nos estamos asociando con ellos. Cuando nosotros nos asociamos adecuadamente con esas personas y asociarse, recordemos que es escuchar a los devotos cuando nos imparten instrucciones, con todo lo que con la filosofía, con la teología relacionada con el Señor Supremo, entonces dice, nosotros vamos a comprender la grandeza del Señor Supremo y la insignificancia de este mundo. Para nosotros este mundo es como muy importante, ¿no? Pero a medida que nosotros vamos evolucionando espiritualmente y vamos interactuando con devotos que están en un nivel de evolución superior, vamos a comprender realmente que lo grande, lo extraordinario no es este mundo, sino que son los devotos del Señor Supremo y Krishna, el Señor Supremo, eso es lo extraordinario, ¿no? Entonces dice, entonces mientras nosotros nos dedicamos al servicio del Señor bajo la instrucción de los devotos, ¿qué va a suceder? Nuestra fe se va a fortalecer, vamos a desarrollar atracción y amor por el servicio devocional. Porque el servicio devocional al Señor Supremo Krishna es la finalidad, la responsabilidad y el deber primordial de todas las entidades vivientes. ¿De acuerdo? Es muy importante que comprendamos esto. Muy, muy, muy importante. Voy a leer una pregunta más. Dice, le preguntan, ¿cómo debemos de vivir? ¿No? Dice, ¿cómo debe de ser nuestra vida? ¿No? Respuesta, dice, las personas siempre están hablando de temas materiales. Y dice, y nosotros debemos de desconectarnos, debemos de mostrar indiferencia a todas esas temáticas materiales, ¿no? El fútbol, los toros, la moda, tanta variedad que hay en la viña de Maya. Es tremenda, ¿no? Tanta temática, ¿no? La tecnología, que si la pintura, que si la música, que si conciertos, que si... En fin. Entonces dice, si realmente tenemos un fuerte deseo de evolucionar espiritualmente,
ningún tipo de obstáculos nos van a impedir que nos desarrollemos, ¿no? Espiritualmente. Dice, mostremos respeto a los materialistas, porque debemos de respetar a todo el mundo, ¿no? Pero no vamos a seguir su conducta, su estilo de vida, sus conceptos, sus hábitos, sus tendencias, bajo ningún concepto, sino por el contrario, internamente lo vamos a rechazar. No nos interesa. Externamente somos educados, pero internamente no seguimos absolutamente su estilo de vida. Dice, siempre debemos de leer los textos espirituales, y porque es muy importante para evolucionar espiritualmente leer, adquirir conocimiento, muy, muy importante. De hecho, los dos pilares fundamentales para evolucionar espiritualmente son dos: sadhusanga, es decir, la asociación con devotos, y el estudio del conocimiento, ¿no? Espiritual, del conocimiento védico. Y mediante la asociación con esas personas que están más evolucionadas espiritualmente que nosotros, vamos a aprender el arte de servir y adorar al Señor Supremo. O sea, todo el aprendizaje espiritual lo vamos a comprender y lo vamos a desarrollar interactuando con aquellos que están entregados y sirven por completo al Señor Supremo, cuya única finalidad en la vida es complacer al Señor Supremo, al Maestro Espiritual y a los devotos.